¿Alguna vez te has preguntado cuánto impacto tiene tu estilo de vida ante el medio ambiente? ¿Me creerías si te digo que hay una forma de calcular la sostenibilidad de los estilos de vida, organizaciones, sectores industriales, ciudades, regiones y naciones? Verónica Guevara y mi persona Ninoska Ramírez te hablaremos sobre uno de los indicadores con mayor impacto en el medio ambiente, Huella Ecológica de Brasil. Todo inicia a partir de la inquietud de conocer cuánto es el impacto que tenemos los seres humanos ante el medio ambiente. El profesor William Ruiz y Matthias Wackernagel diseñaron la huella ecológica a mediados de los 90 y ellos la definen como una herramienta para determinar cuánto espacio terrestre y marino se necesita para producir todos los recursos y bienes que se consumen. La importancia de la huella ecológica no solo radica en su papel como medidor científico, que sirve de gran utilidad para el planeta, sino que también se convierte en el reflejo de la conciencia que rodea a una persona, una población o nación. Nos hace ser reflexivos frente al beneficio futuro del entorno que vivimos. Esta no solo prolonga la vida en el mundo y su ecosistema, sino que mejora la calidad de vida de los ciudadanos que lo habitan. La huella ecológica se encarga de medir la superficie terrestre y marítima que se utiliza para producir todos los recursos necesarios para una nación, sumándole la superficie que se necesita para asimilar los residuos que éste crea. Podemos medirle a través de hectáreas globales, con posibilidad de medir a diferentes escalas. A pesar de que parece que la huella ecológica funciona a través de un sistema favorable, esta puede llegar a tener sus limitantes y críticas. No reserva biocapacidad para lo que son los animales y las especies vegetales. No recoge el cálculo de todos los océanos. No se puede visualizar lo que es la tasa de reciclaje. No se puede medir los recursos explotados como lo es el petróleo, ni tampoco se mide la erosión. Todo esto causa que sus resultados sean menos precisos. A pesar de sus limitantes, la huella ecológica sigue siendo un indicador de gran impacto. La huella ecológica se mide en unidades de área, es decir, en hectáreas cuya productividad es la medida global. La vemos reflejada en la lámina como hectárea global, HAG, que cabe acotar también va de la mano con la biocapacidad. La huella ecológica y la biocapacidad pueden determinar los recursos naturales disponibles. Y como dato curioso, simplemente tenemos que restar la biocapacidad global con la huella ecológica. Y de esta forma podremos saber lo que nos queda por consumir este año o lo que nos hemos pasado. Y hablando de cálculos, se preguntarán, ¿cómo calculamos la huella ecológica? La huella ecológica tiene algo bastante particular y es que existen diversos métodos de estimación y aproximación. Sin embargo, vamos a hablar sobre el más utilizado, que se expresa de esta forma. Huella ecológica igual al consumo dividido en productividad. De esta forma podemos obtener el resultado. Además, este indicador logra satisfacer cualquier estudio que se desee hacer a nivel mundial, regional, comunal, parroquial o incluso nacional. La verdad es que la huella ecológica no tiene limitantes al momento de abarcar las diferentes áreas de estudio del planeta. Y ahora bien, conociendo las nociones básicas que comprende el indicador o huella ecológica, queremos a partir de este punto resaltar el país en estudio, Brasil, que se ubica entre los 5 países con la huella ecológica más grande del mundo, con un 3.7%. Comparado con otros países no es tan elevado, pero nos hace preguntar por qué Brasil está tan expuesta a tener una huella ecológica elevada. Para eso tenemos la respuesta de un experto, Ismael Ortiz, geógrafo y profesor de nuestra escuela. Existen huellas ecológicas en determinadas áreas del planeta que son de mayor impacto porque su uso produce un deterioro ambiental que pone en peligro la existencia de la vida en la Tierra. Y ese es el caso de Brasil. En este país hace más evidente esa huella ecológica por la destrucción de la zona selvática amazónica y por los cambios de uso que en los últimos 30 años las autoridades están permitiendo que ocurra, siendo obviamente un impacto ambiental negativo. Brasil se localiza en la zona ecuatorial, en latitudes muy bajas, cercanas al Ecuador, donde esta zona a nivel mundial se caracteriza porque allí se desarrollan las 3 grandes zonas selváticas del planeta, como son la selva amazónica, la selva africana y la selva del sureste asiático. Todas esas 3 zonas selváticas
obviamente en bajas latitudes a nivel del Ecuador. En el caso de Brasil, ocupa obviamente, Brasil es la mayor cantidad del bioma selva. El problema es que, obviamente, los gobiernos de Brasil en las últimas 3 décadas han descuidado el control del uso de la zona selvática y han permitido el deterioro ambiental de la selva amazónica, permitiendo cambios de usos. En el caso de este país se acentúa la problemática porque Brasil es el país más poblado también de América Latina, o sea, de México hasta la Patagonia y el Caribe. Es un país que tiene en la actualidad 112 millones de habitantes. La población tan grande, pues obviamente hay que manejarla con una política adecuada para no tener que destruir recursos naturales, que después es una condición irreversible. Existen diferentes variables que componen el indicador de huella ecológica. El Fondo Mundial para la Naturaleza afirma que existen 6 variables, pero las más conocidas y utilizadas son las mencionadas en la lámina. La huella de carbono se encarga de medir las emisiones de carbono derivadas de la quema de combustibles fósiles y la producción de cemento. Estas emisiones se convierten en áreas forestales que necesitan capturar las emisiones que no son absorbidas por los océanos. La huella de tierras de cultivo se encarga de medir la demanda de terrenos para la obtención de alimentos y fibras. La huella forestal se encarga de medir la demanda de los bosques para proporcionar madera a combustibles, productos de madera y pasta de papel. La siguiente es la huella de zonas de pesca, que ésta se encarga de la demanda de los ecosistemas marinos y de agua dulce necesarios para repoblar los mariscos cosechados y apoyar la acuicultura. En la fuente de los datos podemos apreciar que están enumeradas y ordenadas de la misma forma que están las variables que componen el indicador. Cada una de estas resalta las diferentes fuentes consultadas para analizar cada una de las variables. Fue bastante fructífera la disponibilidad de los datos en cuanto a la huella ecológica. Para enfocarnos en el estudio de la huella ecológica de Brasil, fue bastante reducida la información encontrada. Todo esto se debe a la poca información compartida en municipios, comunidades sobre Brasil. Actualmente, la serie anual existente sobre la huella ecológica de Brasil, según la fuente oficial de la Global Footprint Network, es desde 1961 hasta el año 2017. En el año 1962, Brasil se encontraba en su mejor momento ambiental. Con una ya abultada población de 74 millones de habitantes, Brasil tenía una biocapacidad de 22.7 hectáreas globales per cápita y 2.4 hectáreas por persona en huella de carbono. Desde este momento se empieza a analizar la huella ecológica como indicador en la historia del país que hoy analizamos. Si somos honestos, para el año 1962 se estimaba una huella ecológica baja, pues había poca capacidad de expansión urbana, pequeñas explotaciones de petróleo y derivados, baja explotación de los suelos y un aparataje industrial considerablemente arcaico que no emitía el nivel de CO2 que hoy se emite en Brasil. Así que vamos a hacer un pequeño salto histórico posicionándonos en el año 1997. Así que para el año 1997, tan solo 12 meses después de que apareciera esta variable como puente de investigación, la huella ecológica de Brasil se sustentaba en 3.0 hectáreas por persona, uno de los picos más grandes de su historia ambientalista, incluso cuando este país no tenía ni siquiera la mitad de la capacidad industrial instalada con la que actualmente cuenta. Posteriormente, para el año 2005, la huella de carbono de Brasil disminuyó, mientras también lo hacía su capacidad de regeneración per cápita, que de 10.8 hectáreas globales volvió a bajar a 9.4 hectáreas globales. Este mismo caso se repite en el año 2010, disminución de su biocapacidad más un aumento de la huella ecológica. Incluso cuando los datos del monitoreo que realiza el gobierno brasileño a través del INPE es que en el 2012 se presentó la deforestación más baja de la historia de Brasil desde 1988. A nivel de direccionalidad, se hace conveniente revisar un dato interesante. En el año 2011 se presentó un récord con menores índices de deforestación en Brasil, pero el aumento indiscriminado de agrotóxicos, polución y pesca lograron posicionar por segunda vez a Brasil en una huella ecológica de 3 hectáreas globales, que se mantiene desde el año 2011 hasta el año 2014.
Si seguimos analizando, desde el año 2015 hasta el año 2019, el resultado de la huella ecológica de Brasil se resumía a un mismo concepto: 2.8 hectáreas por persona con 8.5 hectáreas globales de biocapacidad per cápita. Ahora, a este análisis queremos añadir que aun con una huella ecológica por encima de la capacidad regenerativa mundial, la huella ecológica de Brasil no es ni siquiera comparable a otros países del mundo con igual o menor territorio e incluso con menor población. Ahora, a nivel de tendencias y desafíos, vemos que el avance en este indicador es paralelo. Mientras Brasil aumentaba su huella ecológica y disminuía su biocapacidad, los países más desarrollados también se encaminaban en políticas de deterioro ambiental indiscriminado, logrando a nivel planetario aumentar el impacto ecológico per cápita en más de un 190%. Es obvio que nuestro indicador busca inclinarse hacia el progreso y a los resultados positivos, pero no es hasta la entrada del año 2020, junto a la pandemia del COVID-19 y los evidentes ceses productivos, que la huella ecológica mundial disminuyó en un 9.3% aproximadamente, y la huella de carbono brasileña logró posicionarse en 2.8 hectáreas, pero con una biocapacidad de 15.1 hectáreas globales. Parece que de este suceso tenemos mucho que aprender. Sin embargo, nuevos desafíos se imponen en el indicador. La entrada de la nueva normalidad en el año 2021 y la desviación de los métodos de biocapacidad a efectos de la masividad de la vacunación han vuelto a aumentar los niveles de huella ecológica en el mundo, según una investigación del presente año hecha por la Earth Overshoot Day, donde refleja que la footprint mundial tuvo una subida del 6.6%, estimándose para Brasil en el 2021 una huella de carbono de 3.5 hectáreas globales. Otro desafío que hallamos ha sido evitar el impacto de la huella ecológica a niveles económicos, pues la tendencia a futuro, aunque no sea reconocida, es que inevitablemente tiene efectos negativos. En este sentido, el profesor Luis Salazar puede explicarnos un poco más este aspecto. En respuesta a la huella ecológica de Brasil y su impacto en la economía, principalmente la huella ecológica negativa que ha tenido Brasil en las últimas décadas y que se ha acentuado con la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, es el aumento de la velocidad de la deforestación de la selva amazónica. Esta deforestación contribuye con el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, también conocido como CO2, y a medida que va aumentando la deforestación, disminuye el tamaño, la expansión territorial de la selva amazónica, y esto también limita entonces la capacidad de ese espacio geográfico de absorber CO2 que lo ha venido haciendo históricamente. Recientemente hay estudios que nos demuestran que la selva amazónica está contribuyendo más a la emisión que a la captura de CO2, que históricamente ha sido a la inversa. Entonces este es un aspecto bastante negativo que va de la mano con las tasas crecientes de deforestación. El impacto económico de esto es a corto plazo positivo para los agricultores y la agroindustria en Brasil, ya que tanto la soya como la carne de res son dos productos importantes dentro de la cesta de productos exportados de la economía brasilera, pero los efectos a mediano y largo plazo no afectan únicamente de forma negativa a Brasil, sino al mundo entero como consecuencia de mayores emisiones de gases de efecto invernadero, aunado a los problemas para Brasil, para Bolivia, Paraguay, Uruguay, hasta Argentina, que podía causar si se continúa la deforestación de la selva amazónica, que varios científicos han estudiado y consideran que la deforestación podría iniciar un ciclo en donde se cambia el clima de toda la región este de Sudamérica, afectando lluvias, afectando irrigación, afectando agricultura, ¿ok? Entonces un problema que no solamente afectaría directamente a Brasil, sino toda la región. Los costos económicos de mayor deforestación de la selva amazónica estarían por encima de los 900 millardos de dólares, inclusive algunas cifras hablan más de $1 trillón, un billón en castellano. Entonces, el impacto negativo de la deforestación sería tremendo para Brasil y para el mundo. Por ende, mi recomendación de tomar medidas que limiten
y a lo mejor sacrifiquen en el corto plazo el desempeño económico positivo de este sector agroindustrial brasileño para resguardar la selva amazónica, que es un bien indispensable tanto para el país como para la región como para el mundo. Cuando nos concentramos en la relación con objetivos regionales e internacionales, queremos hacer énfasis en la importancia que el mundo le ha dado a este indicador. No se pretende hacer caso omiso a las iniciativas tomadas por Brasil para socavar los efectos de tales niveles de impacto ambiental. Así que mencionamos solo algunas de las tantas organizaciones e instituciones que hacen vida ambientalista en el país. Por ejemplo, a nivel nacional, tenemos la Ley de Política Nacional del Agua, regulada por el Ministerio de Ambiente, o tenemos el Plan Nacional de la Biodiversidad, o la Ley de Acceso a la Biodiversidad, el Acta de Delitos Ambientales, la Política Ambiental Nacional, el Instituto Nacional de Investigaciones de Amazonía, también llamado INPA, o el Código Forestal Brasileño. A nivel mundial, tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o también llamados ODS, que son 17 objetivos que incentivan a las naciones hacia el verdadero desarrollo sostenible, el rumbo de los estados. También tenemos la Global Footprint Network, que a pesar de no ser una institución gubernamental, logra tener un alcance internacional de vital importancia. Por ejemplo, influye en los datos e influye en la toma de decisiones a nivel de políticas públicas. La política exterior y la política ambiental brasileña han estado vinculadas en los últimos 30 y pico de años, 35 años aproximadamente. Acuérdense que Brasil fue sede de la Cumbre del Ambiente del año 92, que fue el momento cumbre de esa relación entre política exterior y política ambiental. Que la política exterior brasileña es una política exterior pragmática, realista, con una gran visión autónoma que respeta los cimientos del derecho internacional y con gran visión histórica. Entonces, en este sentido, indudablemente que la política ambiental ha estado vinculada, la política exterior ambiental ha estado vinculada a su política exterior. Todos los presidentes, desde el año 92 hasta el año 2019, defendieron esa unidad indisoluble entre política exterior y política ambiental. Brasil fue partícipe y instrumentador fundamental de algunas de las convenciones más recientes del ambiente, como por ejemplo la Convención de París, y esto en cierta forma fue interrumpido con la llegada de Bolsonaro, que Bolsonaro no estaba muy entusiasmado con esta política exterior vinculada al ambiente, muy activa, porque Bolsonaro en la coalición interna que lo llevó al poder tuvo el sector del agronegocio que quería expandir su influencia en amplios espacios de la Amazonía brasileña. Entonces, para ello tenía que deforestarse en esa zona. Y como ustedes han visto, estos últimos 2 años y pico del gobierno de Bolsonaro, ha aumentado el proceso de deforestación de la zona del Amazonas, lo que ha repercutido en la credibilidad de la imagen de Brasil como un país que protege la biodiversidad, el ambiente y la ecología, el discurso, la narrativa ambiental en forma general. Entonces, indudablemente, si hay una relación entre las dos variables, tanto política exterior como política ambiental. En este contexto queremos entrelazar la relación que existe entre las iniciativas globales y las internacionales. Por ejemplo, este indicador es amigo directo de toda iniciativa ambiental que proponga disminuir el impacto tanto a nivel individual y nacional como a nivel mundial. Así que todas las intenciones de promover su control también influyen en las tendencias de la huella ecológica. A tales efectos podemos mencionar, a pesar de la brevedad, al menos 3 puentes primordiales a nivel mundial que buscan corregir los niveles de daño causados al planeta. En este sentido, tenemos el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que buscan un deterioro considerable en las políticas que atentan contra el medio ambiente. Siendo digno de este ámbito de análisis, queremos ofrecer un enfoque internacionalista. Para el año 2021, Brasil vuelve a recortar presupuesto para los planes del Ministerio de Ambiente, aún después de prometer en la Cumbre sobre el Medio Ambiente que enrumbaría sus políticas hacia las mejoras ambientalistas.
Y esto, aunque nos parezca una noticia repetida, sigue cosiendo en sus raíces un mayor impacto ecológico, que no solo tiene repercusión en el país y su Amazonía, sino también en el continente y obviamente en el planeta que habitamos. El poco protagonismo ambientalista cuece preocupación en la esfera global. Con la entrada del presidente Bolsonaro, el mundo se puso en contra de sus políticas y se alzaron las voces de protesta por la destrucción de los bosques, fomentando el verdadero cliché de la Amazonía brasileña que ha hecho costumbre los índices de deforestación. El Amazonas en los últimos 50 años ha perdido más del 20% de su biocapacidad de regeneración, hasta llegar a desaparecer casi por completo. Y a efectos del mundo, este es un dato que señala a Brasil como uno de sus principales protagonistas. Entonces, ¿a partir de hoy te animas a ayudar al planeta?